Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estamos viviendo los últimos días, el último tiempo. Por alguna razón a nosotros nos ha tocado vivir el último tiempo, el tiempo en que muchos de nosotros no vamos a ver muerte, sino que vamos a ser levantados a la presencia de Dios, porque el rapto de la iglesia está a las puertas. Pero en este tiempo en que estamos nosotros a las puertas del levantamiento de la iglesia, estamos viendo nosotros que el pueblo, la iglesia del Señor, poco escudriña la palabra, poco lee la Biblia, poco se nutren del conocimiento de la palabra de Dios. Los muchachos van a la iglesia con buen celular, con buenas vestimentas, pero si usted nota, en su mayoría no llevan Biblia. Allá por los años 1990, yo miraba que cuando la iglesia oraba, los altares quedaban llenos de lágrimas, llenos ahí, hermanos, de lágrimas, donde el pueblo derramaba su alma en la presencia de Dios. Donde el pueblo, cada quien cargaba su Biblia y que todos estaban muy atentos a la palabra de Dios. Hoy la iglesia está viviendo un espejismo donde a muchos no les interesa ni siquiera qué dice la Biblia. Prefieren escuchar qué dijo el profeta. Prefieren escuchar a un profeta que les hable en nombre de Dios, y que muchas veces quizás ni siquiera Dios habló. Pero estamos viviendo una vida ficticia, una vida de espejismo, donde poco nos interesa la Biblia. La palabra del Señor es la única que da testimonio acerca del Señor Jesucristo. Pronto la palabra de Dios desaparecerá y muchas personas ni siquiera conocen qué dice Dios respecto a la salvación. La Biblia dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia es una palabra profética de todos los tiempos. La Biblia habla del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro. Si queremos conocer a Dios, está en la Biblia. Queremos saber su voluntad, está en la Biblia. Queremos saber cuánto tiempo hace falta para el levantamiento de la iglesia, está en la Biblia. En la Biblia está todo. Es la universidad de la iglesia. Es la voz de Dios, la palabra. Pero muchos miramos nosotros a una iglesia que se está levantando con poco conocimiento de la Biblia. Expertos en redes sociales, eso sí, pero con poco conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que ministran la iglesia con las alabanzas? Los jóvenes, que muchas veces ni siquiera saben quién es Dios, que ni siquiera conocen su voluntad, que ni siquiera oran, que mucho menos ayunan, con poco conocimiento de Dios. Y esa es la iglesia que después de nuestra partida, es la iglesia que va a quedar dirigiendo. Son los líderes que van a quedar dirigiendo a la iglesia, esos jóvenes con poco conocimiento de Dios. La Biblia dice que cuando estaba José
Cuando estaba José, ahí José amonestaba al pueblo. Cuando estaba Josué también enseñaba al pueblo. Cuando estaba Moisés, Moisés instruía al pueblo. Pero después de la muerte de ellos, se levantó una generación que ni conocía a Dios, ni siquiera habían oído hablar de Dios, que no conocían las cosas que Dios había hecho por sus padres. Necesitamos una iglesia que sea instruida con la palabra, una iglesia que conozca la Biblia, un pueblo que se enriquezca del conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos que los pastores comiencen a formar líderes, comiencen a enseñar a la iglesia, no entretener las congregaciones con conciertos, no entretener las congregaciones ahí con cosas que no van de acuerdo a la Biblia. Hay que enseñarles la palabra, porque mientras la iglesia conozca de la Biblia, no será engañada. Mi pueblo pereció, dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. Que no nos falte el conocimiento de Dios, porque esta palabra es la palabra profética. Cambian los tiempos y se modernizan muchas cosas, pero la Biblia siempre permanecerá. Nunca pasará de moda, porque es la voz de Dios. ¿Quieres conocer? La Biblia está al alcance de todos. Léela, estúdiala, escudriñala y conocerás la voluntad de Dios y también a su Creador. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.